¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video desde el tallercito, video de domingo al mediodía con mucho calor. La verdad que bueno, extraño el otoño, extraño esa época fresca. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos incondicionales del canal y a los que se vienen acercando, les doy la bienvenida, espero que les guste el contenido y que decidan quedarse. El video de hoy, este videito cortito, que seguramente va a haber más en el transcurso del día, es para hablar acerca de un tema que no toqué nunca en el canal. Sí lo hice alguna vez en Facebook, pero bueno, no subí ese contenido acá. No va a ser el mismo, obviamente, porque este videito lo estoy grabando ahora. Hablaba un poco acerca de estos discos para amoladora, que para mí, ya voy a arrancar diciendo que son un peligro. Son discos para cortar madera con la amoladora de 4 pulgadas. En su momento, cuando hice la publicación en Facebook, muchos amigos comentaron que trabajaban hacía años con esto y que no habían tenido nunca un problema. Bueno, yo he visto gente muy hábil con la amoladora, gente que trabajó con amoladora durante años y tuvieron accidentes graves, graves. Tano, pero ese disco está usado. ¿Estás diciendo que alguien no lo use cuando vos lo estás mostrando usado? Sí, obviamente. Varios años atrás, cuando empezaron a salir estos discos, yo también lo compré y bueno, lo utilicé para hacer un par de cortes. La verdad, si bien soy ducho con la amoladora, esto es una estrella ninja, muchachos. Uno apaga la amoladora y como carece de peso, sigue girando a una velocidad increíble. Y bueno, si uno por ahí está en el trabajo cotidiano y no está teniendo algunas medidas de seguridad básicas, que son las que aprendemos en la escuela técnica, donde esto todavía no existía o se veía en otro tipo de herramientas preparadas para tal fin, se pueden correr accidentes graves. Por ejemplo, los amigos que usan la camisa holgada o fuera del pantalón, esto no tarda un segundo en el momento que uno está terminando el corte y bajando la moladora en engancharse y trepar y bueno, hacer un corte bastante profundo en lo que son la anatomía de las personas. Sé que muchos me van a decir ahora que hay herramientas inteligentes que ni bien detectan otro material o otra textura en el disco, automáticamente se cortan y se desacoplan. Sí, pero bueno, mi canal está orientado a la antigua escuela, donde por ahí esas herramientas todavía no existían y nada, se corría mucho peligro al utilizar este tipo de discos en amoladoras. Yo verdaderamente no lo utilizo, sí lo utilicé para poder dar este comentario, para poder tener esta opinión. Obviamente, como digo siempre, todo lo que digo es porque ya lo probé, no me dejo llevar por experiencias de otros. Mi canal es todo así. Todo lo que yo, se puede decir, publicito, pero no lo publicito, lo recomiendo. Lo recomiendo es la palabra, es porque a mí me dio resultado. Si bien yo logré hacer los cortes que necesitaba, y recuerdo bien que era un entrepiso en machimbre de 1 pulgada, donde tenía que poner aproximadamente 15 tirantes con una SU de chapa, del otro lado amurados en la pared. Bueno, yo con esto realicé todos los cortes necesarios. Sí, les digo que no hay que confiarse, porque uno en el primer corte está con toda la atención, producto de ideas, sensaciones y bueno, experiencia. Ya al quinto corte uno trabaja más relajado, ni hablar al décimo, se cree que ya tiene toda la experiencia con estos discos y al corte número 11 se engancha en la ropa. Tengan mucho cuidado si lo que deciden es utilizarlo. Yo la verdad, en el momento que había una campaña que se llamaba No use este disco, yo digamos que patrociné, acompañé, compartí esa idea, dado que sé la peligrosidad de esto,
He visto personas que por ganarse la plata del día lo ponían en la moladora y salían a podar, a cortar árboles, podar árboles con este disco. Bueno, espero que esas personas hayan terminado bien su jornada, hayan llegado a su casa, porque créanme que cuando esto se traba, he tenido experiencias, por suerte, como dije, soy hábil con la moladora y rápido para el esquive, pero no es para cualquiera. Incluso este disco todavía es uno de pocos dientes. Hay uno que tiene unos dientes mucho más grandes, al tener menor cantidad. Ni siquiera sé cómo se mide, calculo que serán dientes por pulgada. Pero bueno, hay unos que tienen unos dientes muchísimo más grandes. Créanme que eso cuando penetra en la piel lastima y lastima de en serio. Gente que yo conozco y tengo la suerte de decir no conocí, o sea, digo conozco porque todavía están bien, pero créanme que quedaron con una cicatriz bastante importante. Bueno, tengan cuidado si deciden utilizar este tipo de discos. Yo la verdad no lo recomiendo, no lo volvería a utilizar. Quedó en el taller y hoy lo encontré y quise hacer este videíto dado que en el canal nunca lo mencioné. Nunca lo mencioné y quizás muchos amigos lo utilicen y digan, yo lo uso hace años y a mí jamás me pasó nada. ¿Cómo fue cuando se hizo la publicación? Hice la publicación en Facebook. Me decían, yo trabajo constantemente con eso y nunca me pasó nada. Bueno, está el kamikaze, está el que sabe, está el experimentado y está el que por ahí está dudoso. Y a ese amigo le digo, amigo, no lo uses, no lo uses, es peligroso en serio. Resumiendo, como dije, carece de peso, por más que uno apague la moladora y uno está acostumbrado a que se frena, no digo inmediatamente, pero se frena rápido. Además el disco de carbono, el disco para cortar mampostería, que quizás a veces utilicemos, no nos genera un daño. Esto es una estrella ninja. Tengan cuidado, solo lo quería comentar. Así que bueno, les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos en otro videito que seguramente voy a subir ahora en un rato y si no, en la charlita de todas las noches. Les mando un saludo y espero que tengan un hermoso domingo.